Mucho gusto, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Este es el curso Sistemas de Enseñanza de las asignaturas de Educación Primaria 2. El código ESFE 197, semana 9, análisis de contenidos del área de matemáticas, ciclo 2, primaria. Este es el objetivo de la clase, analizar los contenidos educativos en el área de matemáticas del ciclo 2 de primaria para consolidar el conocimiento del estudiante universitario de ciencias de la educación. Matemática. Un área en el que el docente del nivel primario, desde primero hasta sexto, debería, si no ser un docente especialista, pero con mucho conocimiento acerca de los contenidos que se van a tener que desarrollar, específicamente cuando ya estamos en cuarto. Cuarto es uno de los grados más importantes en cuestión de los contenidos de matemática, ya que en este grado es donde se empiezan a conocer ya algunas de las operaciones con cierto grado de dificultad para el niño, pero como el cerebro del estudiante a esa edad adquiere rápido los conocimientos, es aquí donde el docente debería tener un conocimiento muy amplio y dominar la mayoría de las operaciones y contenidos del área de matemática. Muy bien. El área de matemáticas organiza el conjunto de conocimientos, modelos, métodos, algoritmos y símbolos necesarios para propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las diferentes comunidades del país. Desarrolla en los alumnos y alumnas habilidades, destrezas y hábitos mentales como, por ejemplo, destrezas de cálculo, estimación, observación, representación, argumentación, investigación, comunicación, demostración y autoaprendizaje. A veces nos queda muy alta la vara para los docentes. El poder ayudar a que el estudiante desarrolle lo que acabo de describirles. Porque si nosotros mismos no podemos hacer operaciones de cálculo, no podemos argumentar, muy pocas veces investigamos, nuestros estudiantes van a ir con muchas debilidades. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias del área de matemática? Y acá es donde, independientemente si el estudiante adquiere todas estas competencias, debemos contribuir para que las más importantes, aunque aquí todas son importantes, pues, pero las que considere el docente más importantes, que pueda, pues, formarse primero el docente para que pueda llegar a la escuela a que los estudiantes adquieran esas competencias, porque dice que debe construir patrones y relaciones y los utiliza en el enunciado de proposiciones geométricas, espaciales y estadísticas. Pero si el profe no sabe, un ejemplo así básico, qué tipos de triángulos hay, cuáles son las figuras geométricas, figuras planas más importantes, cómo se debe realizar un cuadro estadístico, le va a costar enseñarle al estudiante. Recuerdo en cierta oportunidad una estimada docente que me decía, mire, me corresponde en quinto tratar sobre raíz cuadrada y profe, no sé cómo se pueda realizar una raíz cuadrada. En este tiempo contemporáneo de redes digitales, pues hombre, vamos a ver no un par, pueden ser 10, 15 materiales audiovisuales
en donde se trate acerca de la raíz cuadrada, pero a veces el docente no le gusta investigar. Sí, les gusta ver materiales audiovisuales, pero ¡ay, qué aburrido matemática! Entonces nosotros somos los primeros que debemos tener estas competencias para que el estudiante pueda adquirirlas. Si no, ¿cómo? Dice que el estudiante deberá emitir juicios sobre la generación y comprobación de hipótesis con respecto a hechos de la vida cotidiana basándose en modelos estadísticos. Mis lindos docentes, nosotros que trabajamos, o en el caso mío, pues, que trabajo en nivel medio, los jóvenes no saben qué es una hipótesis. Llegan a primero básico y uno les pregunta sobre hipótesis y no saben qué es una hipótesis. Debería aplicar la información que obtiene de las formas geométricas para su utilización en la resolución de problemas. Construye propuestas matemáticas a partir de modelos alternativos de la ciencia y la cultura. Expresa ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos, gráficos, algoritmos y términos matemáticos. Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas. Ahora bien, en matemática tenemos varios componentes. Y los componentes son formas, patrones y relaciones. Acá es donde, a través de estos componentes, se ayuda a los estudiantes en la construcción de elementos geométricos y en la aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas, desarrolla capacidades de identificar patrones y relaciones, de observarlas, analizarlas, no solo en situaciones matemáticas, sino también en la vida cotidiana. En el componente de matemáticas, ciencia y tecnología, es el componente por medio del cual los estudiantes aplican los conocimientos de la ciencia y la tecnología en la realización de acciones productivas. Utiliza métodos alternativos de la ciencia para construir nuevos conocimientos. También hay otro componente que se llama sistemas numéricos y operaciones. En este componente se estudian las prioridades de los números y sus operaciones para facilitar la adquisición de conceptos y la exactitud en el cálculo mental. Está el componente de la incertidumbre, la comunicación y la investigación. Y acá es donde aparece la estadística. Utiliza la estadística para la organización, análisis y representación gráficas y la probabilidad para hacer inferencias de hechos y datos de su cotidianidad. Utiliza también la construcción y comunicación de predicados matemáticos y el uso del razonamiento en la investigación para resolver problemas y generar nuevos conocimientos. En esta otra diapositiva trataremos acerca de apuntes metodológicos. Se espera que el aprendizaje de las matemáticas contribuya al desarrollo de las comunidades de múltiples maneras. Miren, un estudiante que egresa de primaria, se va al ciclo básico y ya está en edad de que los padres los mandan a trabajar. Y la matemática en su momento probablemente puede hacer que no le den la importancia necesaria, pero ya un estudiante de sexto primaria o egresado de tercero básico ya puede hacer operaciones. Bueno, debería saber operaciones y cómo resolverlas. Debería establecer ya como, por ejemplo, si ya están egresados del ciclo básico, que es, por ejemplo, un metro cuadrado, un metro cúbico, cómo se cubica, cómo se establece un cuadrado, por ejemplo. Entonces, por eso la metodología en esta área debe ser importante para que pueda desarrollar pensamiento lógico, crítico y creativo. Lo fundamental en el nivel primario es que el aprendizaje de la matemática se orienta de manera que los conceptos y las operaciones matemáticas se relacionen con las situaciones de la vida real de los niños y niñas. Un quintal de maíz, un ejemplo, ¿verdad? Un quintal de maíz, cuántas libras tiene, cuántas
cuántas arrobas tiene, cuántos kilos, cuántas libras, cuántas onzas, en 5 libras de maíz, de frijol, de arroz, cuántas onzas hay. O sea, en matemática no hay que quedarse exclusiva y específicamente con nuestros textos. Hay que contextualizarlo, como en todas las áreas, hay que contextualizarlo. Porque los procedimientos que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes van a tener que ser enfocados para que le sirva al estudiante para la vida, pero también para el trabajo. Ahora bien, veamos las competencias de 4º grado. Fíjense, matemática, 4º grado, no estamos hablando de primero básico, segundo básico. Relaciona formas, figuras geométricas, círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, símbolos, signos y señales con diferentes objetivos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de la comunidad. Utiliza el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para buscar respuestas a situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y comunitaria. Utiliza signos, símbolos, gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten manifestar ideas y pensamientos. Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y conservación de su medio social, natural y cultural. Organiza en forma lógica procesos de distintas materias básicas en la solución de problemas de la vida cotidiana. Expresa en forma gráfica y descriptiva la información que obtiene relacionada con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural. Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas. En esta área sí podemos contrastar con las competencias de 6º grado, porque ya en 6º grado produce información acerca de la utilización de figuras geométricas. En 4º conoce, empieza a conocerlas, pero ya en 6º debe saber utilizar esas figuras geométricas, los símbolos, los signos y señales en fenómenos naturales, sociales y culturales en su región. Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución o situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Aplica con autonomía signos, aquí ya se habla de aplicar, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social. Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el poder ayudar a sus papás, ¿verdad? En cuentas básicas. Utilizar la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social. El desafío para nosotros los docentes, tanto en primaria como en el ciclo básico, es que el estudiante en un área tan importante como matemática, si bien es cierto, no va a poder dominar y alcanzar todas sus competencias, pero es importante que el estudiante pueda evidenciar que ha aprendido en la escuela. Porque no le va a servir para un ratito, como dicen algunos, les va a servir para la vida, les va a servir para su trabajo. Un mal procedimiento adquirido en 4º, 5º y 6º se va a reflejar para toda su vida. Así es de que, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.